Buenos días, amada familia. Qué privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Una vez más para tomar este devocional. Qué preciso día nos regaló el Señor hoy. Amén. Así que vamos de lleno a nuestro devocional. Hoy toca Mateo 18 y le puse por título a este devocional Solucionando conflictos, ¿ok? Donde hay personas, donde hay seres humanos, donde habemos gente, siempre va a haber conflicto. En tu casa, en el trabajo, en la escuela, dentro de una congregación, dentro del templo, la iglesia, somos cierto grupo de personas, ¿verdad? Y hay conflictos. Así que Jesús sabía de antemano que iban a haber estos conflictos y nos da la salida. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar. Padre Celestial, gracias. En verdad, Dios, gracias por este día que nos das, que nos permites respirar, que nos permites vivir, que nos permites poder levantarnos de nuestra cama con fuerzas, con ánimo, con aliento. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Dios, yo te ruego que abras nuestros oídos para que pueda producir tu palabra esa fe que necesitamos para creer en ti, Señor, en tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra sea un rema en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vámonos directo. Mateo 18 arranca y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Tú te imaginas a los discípulos diciendo esto? Pareciera que no habían entendido de qué trataba el reino de Dios. Ya Jesús había estado predicándoles, ¿verdad? Ya les estaba diciendo: oigan, el reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a aquello. Y resulta que los discípulos parecía que no entendían y tenían algo en el corazón y decían: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Recordemos que Mateo 18 es el número 4 de los 5 grandes discursos de Jesús que están aquí plasmados en Mateo, ¿ok? Aquí Jesús establece el estilo de vida en su iglesia donde los más pequeños son honrados y protegidos. También establece donde también trata a los pecadores como ovejas perdidas que deben encontrarse, como hermanos que deben ser restaurados, pero también en la iglesia debe fluir el perdón para aquellos que se arrepienten, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo que está en Mateo y vamos a ir rapidito, vamos al 2. Y llamando Jesús a un niño, después de que los discípulos le hacen esta pregunta, Jesús llama a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y esto es una gran enseñanza porque Jesús no hace esta comparación con el niño porque Jesús suponga que los niños sean inocentes o no tengan pecado. La Biblia dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ok? Aún un pequeño, solamente que cuando es pequeño pues obviamente es inocente, pero date cuenta, cuando el niño comienza a crecer, comienza a rebelarse, ¿verdad? Tú le dices a un niño de 3 años: ven para acá, y no quiere. El pecado mora en el ser humano, ¿ok? Entonces Jesús no está haciendo, no está diciendo: sean como los niños porque son inocentes de pecado. No, no, no. Lo que pasa es que Jesús sabe que un niño depende de los demás, ¿ok? Sabe que los niños aceptan humildemente lo que no pueden proveer para sí mismos, ¿ok? Entonces es en este contexto y vamos a seguir en el 6 y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjense, aquí está hablando ya de otro tipo de personas, los que hacen tropezar ¿a quién? A los que son como niños, a los que vienen en arrepentimiento y fe a Cristo. Dice: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero Jesús dice: ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado
dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Ok? Aquí Jesús lo que está tratando de decir es que, a ver, todos los pecados son perdonables. Todos los pecados son perdonables. El único pecado que aquí no está perdonando, y por eso dice, ay de aquel hombre, ¿verdad? Que por él viene el tropiezo, es el pecado de la impenitencia. Y tal vez esta palabra la hayas escuchado cuando tal vez ibas a una iglesia de la religión tradicional, etcétera. Pero es una palabra que lo que significa es que perseveras en el pecado o que perseveras en el hábito de pecar. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Me explico? Entonces, aquí el tema es que la persona no se arrepiente, simplemente quiere perseverar en el pecado y no le importa nada, ¿ok? Y entonces por eso Jesús dice, por el que venga el tropiezo, ay de él. Ojalá, dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Entonces Jesús está dando una advertencia. Mejor le hubiera sido de alguna forma, mejor que le cuelguen al cuello una piedra de molino y que se ahogue en el agua. Imagínate lo que Jesús está diciendo. Después dice, en el mismo sentido y en el mismo contexto, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Otra vez, Jesús tiene al niño ahí y les está explicando todo esto. Y les dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces aquí nos está diciendo otra vez, nos está comparando a los discípulos como si fuéramos estos niños, ¿verdad? Que venimos en arrepentimiento, que venimos en humildad, que creemos, que tenemos fe, ¿verdad? Y Jesús dice, si alguien se pierde, vayan por él. ¿Ok? Esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, no del pastor solamente, no de la pastora, no del liderazgo solamente, es una responsabilidad de cualquier discípulo. Amén. Continuamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este es un versículo que ha sido mal interpretado durante mucho tiempo. Ya se fijaron que el contexto es, ¿quiénes son los mayores en el reino de Dios? Los que se hacen como niños, ¿ok? Ese es el contexto. Y Jesús comienza a decirnos, debemos, si alguien se pierde, debemos ir por él. Y después está diciendo cómo solucionar los conflictos cuando hay problemas dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces a veces hay gente que dice, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, diciendo que si nada más hubiera una persona, Jesús no estaría ahí. Y eso obviamente es un error, porque aquí lo que está mencionando es esto. Imagina que alguien peca contra ti, ¿no? Y entonces tú tienes que ir con él. Fíjate la forma en la que se deben de arreglar los conflictos en la iglesia, ¿eh? Jesús ya sabía que iban a haber problemas, pero él dice, a ver, ve, si tu hermano pega contra ti, ve, y aquí dice, y repréndele estando tú y él solos. O sea, si alguien peca contra ti, si alguien te ha ofendido, tú ve y habla con él, porque es tu hermano, es tu igual. Y dile, oye, mira, ¿sabes qué?
pasó esta situación, me gustaría que la arregláramos, ¿ok? Eso es la primera instancia. No dice que vayas corriendo y que hagas un chisme de todo esto y que se lo cuentes a todo el mundo. Eso no lo hace un cristiano. Esto lo hace un discípulo. Mira, el discípulo es el que dice, a ver, voy a tranquilizarme porque alguien me ofendió, pero voy a hablar con mi hermano y con humildad voy a ir a decirle, ¿sabes qué? Tenemos este problema, vamos a solucionarlo. Y entonces Jesús dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, fíjate qué fácil se soluciona un problema. Si tú tienes un problema con alguien, ve con él. No vayas a hacer más chisme, no te vayas a quejar. Es más, no te quedes con eso guardado. Dice la Biblia, ve y reconcíliate con él. ¿Y qué va a pasar? Si esta persona es discípulo también, te va a oír. ¿Y qué va a pasar? Vas a ganar un hermano. Y se acabó. Jesús dice, bueno, puede ser que no te oiga. Dice, más si no te oyere, entonces ahora sí, escucha, toma aún contigo a uno, escucha, a uno o dos máximo. Por eso adelante dice, porque donde dos o tres, ya te diste cuenta, está hablando de esto. No está hablando de otras cosas. Ok, entonces, si dice que si no te oyere, cuando tú vas solo con tu hermano que pecó contra ti o que tuvieron este percance, este problema dentro de la iglesia, dice, toma a uno contigo, a uno o dos como de testigos, ¿no? ¿Para qué? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ok, entonces, ¿a quién tienes que ir a traer? Ve con los hermanos maduros, ve con el liderazgo, no vayas a contárselo al recién llegado, porque van a ser otro problema, ¿me explico? Entonces tú vas con alguien maduro, tú vas con tu líder, si estás entre jóvenes, vas con tu líder de jóvenes, sabes que ocurrió un problema y ya fui y lo quise solucionar, pero no se arregló, ¿me explico? Etcétera, así con todos los demás, adultos, etcétera. Y dice, si no los oyere, fíjense, ya ese es el tercer nivel. Si no los oyere a ellos, o sea que tú ya fuiste con estas personas y no te oyó, entonces ahora sí, dilo a la iglesia. Y esto es bien fuerte porque este es el tipo de disciplina o esto es lo que tendríamos que hacer como iglesia. ¿Por qué? Porque entonces habría temor en la gente de estar haciendo este tipo de cosas. A veces cuando es en el anonimato, ¿verdad? Siguen persistiendo. Y entonces Jesús dice, voy a poner otro nivel. Si no los oyere, entonces ya dilo a la iglesia. Y escucha el último nivel. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, Jesús está diciendo básicamente, si pasa todo este proceso y no entiende, quiere decir que no es cristiano. Entonces trátalo como tal, como un gentil, como un publicano, como alguien que no se ha arrepentido. Ok, y después dice, de cierto os digo que todo lo que atéis, y ya les había dado el contexto, ¿verdad? Y ya les había dicho lo que dice el original, es, de cierto os digo que lo que atéis ha sido ya atado, ok, en la tierra, y todo lo que se ha atado en el cielo ya ha sido desatado en la tierra, ok. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra respecto a esto, te pones de acuerdo con estos dos o tres hermanos, ¿para qué? Para que el Padre que está en los cielos vea todo esto y dice Jesús y promete que Él va a estar en medio de ese conflicto para solucionarlo, ¿ok? El 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, entonces ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y Jesús, fácil le dice, ¿sabes qué? Voy a establecer claramente que no hay límites para perdonar a tu hermano. Si es tu hermano, lo vas a tener que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces tú has preguntado, es que este hermano ya me faltó al respeto y no entiende. Bueno, hay que hacer el procedimiento que Jesús nos deja, pero a nosotros nos toca perdonar. Entonces Jesús establece claramente que no hay límites para perdonar. Y por último, los dos deudores, dice, por lo cual el reino de los cielos, escuchen, ya que Jesús explica todo esto, termina con esta parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cifra impagable, ¿ok? Después con más calma te puedo dar un poquito más de datos sobre esto. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda.
Imagínate la cantidad que debía y no era posible pagarla. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Postrado, dice que le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, escucha, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínate, eso es lo que el Padre hizo contigo y conmigo. Nosotros, la deuda que teníamos con Él era impagable, solamente Cristo la pudo pagar. Y el Padre dice: ok, fue movido el Padre a misericordia, y aquí dice que perdonó la deuda. El 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, a uno igual que él, que le debía 100 denarios. Fíjate la diferencia: un talento equivale a 6,000 denarios. Y este hombre debía 10,000 talentos. Pero resulta que a él le debían solamente 100 denarios. Y 100 denarios era aproximadamente 3 meses y medio de trabajo. ¿Ok? O sea, sí era una suma, digamos, importante, pero no se comparaba en absolutamente nada con la deuda que le acababan de perdonar. Y mira lo que hizo. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. No sé si tú a veces, cuando alguien te debe algo, alguien de alguna forma peca contra ti, ¿verdad? Porque ese es el contexto. Tú quieres así como destruirlo con tus manos, ¿verdad? Pero te olvidas que a ti ya te perdonaron. Y entonces dice que este hombre lo toma del cuello y le dice: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, fíjense lo que hizo el consiervo, hizo exactamente lo mismo que él había hecho. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo, pero fíjate la diferencia: el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y fíjense el resultado. Le dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. Así que, ¿cómo cerrando este devocional, cómo debo de actuar dentro de la iglesia cuando haya conflictos? Número uno, debo de convertirme en un niño. Debo de ser alguien que sea humilde de corazón. Número dos, tengo que entender que siempre va a haber problemas dentro de la iglesia, pero mi deber es perdonarlo, mi deber es perdonarlo. Y si hubiera una persona, una oveja que de pronto se descarría y se va, mi obligación como cristiano es ir por él. Amén. Así que, iglesia, espero que esta enseñanza pueda hacerte reflexionar y pueda llevarnos a todos al arrepentimiento. Amén. Así que oramos para despedirnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre nos hablas, siempre estás hablando, porque quieres una iglesia sin mancha, sin arruga, y siempre nos estás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Señor, aquí están nuestras vidas. Sigue procesándonos, sigue metiéndonos en el proceso, sigue metiéndonos en el desierto para que todos podamos enamorarnos más de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que haga el efecto por el cual ha sido enviada, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hasta luego, iglesia.